Gala Cultural. Bien, una interesante, importante gala cultural a partir de la visita que nos hace Carlos Montesino. Carlos Montesino es un artista plástico dominicano, nacido por allá, por Santiago, sí. en la década del 50, 1954, que ha recorrido no solo el conocimiento pictórico, el conocimiento andrológico, sino que ha recorrido muchas academias, ha sido parte también del cuerpo docente de otras y naturalmente es ya hoy un artista plástico dominicano que nos honra con su compañía, pero además con su trabajo. Y quiero que me permitas, Yanela. Cómo no, adelante. Leer lo que una gran pintora dominicana, y lo mismo lo que dice doña Delia, una crítica importante del arte dominicano. Amiga de este programa. Claro. Lo que dice doña Delia, lo que dice Ada Balcácer. Ada Balcácer. Carlos Montesino abre la puerta de la sed del equilibrio entre la luz y la sombra, entre espacios de la memoria perceptiva y el intelecto. Equilibra su función creadora aferrando su dibujo fuerte, sabio y natural, con el gesto amplio y rítmico de las hojas caligráficas y agarra a tronco de pincel la luz, buscando una sombra que siempre escapa. Es cierto. Lo googleé y pude disfrutar su obra. Y dice doña Delia, crítica de arte y embajadora de la francofonía adscrita al MIRES, es decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Dice, en visita realizada al taller de Carlos, hemos encontrado un ambiente existencial entre viento y calor, luz y sombra, que nos confirman lo que siempre nos ha impresionado en su obra. Un ambiente natural, una atmósfera intimista y secreta en ventana abierta a medio postigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes. Gracias por estar aquí. Un gran honor para conversar sobre su obra. Y para mí es fascinante estar aquí. No hay duda de que su obra es particularmente original y que su técnica ya es una técnica limpia, acabada, que le convierte sin duda a usted en un maestro de las artes plásticas. Ahora, ¿cuáles son las referencias dentro de su propia originalidad, tanto en términos técnicos como en términos en sentido conceptual? El sentido conceptual viene de mi atadura con la naturaleza. Yo vibro con cualquier elemento que me rodea, porque la naturaleza la interpretamos como las plantas y los animales, pero la naturaleza es todo lo que nos rodea, los seres humanos son los primeros, pero en realidad mi concepto es como un registro de vivencias. Yo soy vegetariano, o vegetariano, y la fruta es lo primero que yo como. Y cuando corto las frutas y según voy poniendo el desecho, voy viendo qué está pasando y yo tengo la cámara en el estudio, corro al estudio y vengo y tomo las fotos, un montón de fotos. Y es como un registro, como dije antes, de las vivencias. Entonces, esa atadura de la naturaleza no viene con que me gusta el monte, me gusta el follaje y la corredera dentro de él, no. Sino que me siento vibrante con cada cosa que me pasa. Entonces, esas obras son mayormente registros no solamente de mi vivencia en casa, sino de mi vivencia en general. Por ejemplo, ese racimo frustrado es algo que yo encontré en la cocina, colgando en la ventana de la cocina de uno de mis ex estudiantes en Nueva York. O sea, inaudito que yo encuentre algo así. Y de repente eso me conmovió y esa obra, bueno, hay dos obras acerca de eso, tiene que ver con ese toque, pero además está lo vivo que no llegó a ser vivo. Entonces, mi concepto siempre es acerca de qué está pasando
alrededor mío. Hay una paleta de colores que lo define, don Carlos, con colores vibrantes, ¿no? Sería interesante que usted lo diga. Tengo aquí en mis manos el catálogo, ¿no?, de la exposición que podremos disfrutar hasta el día 30 en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones del Indotel. Sí, hasta el día 10. Hasta el día 10 de diciembre. Sí, hasta el estará sábado en el Indotel. 10 de diciembre. Entonces, hay una paleta que define a don Carlos. Sí, por eso dije que, a pesar de que no era una pregunta, sino un comentario de su percepción. No, eso es lo que yo aprecio, que no soy artista plástica, es colores vibrantes, digo, sería mucho bueno. Caribe, esa luminosidad, digamos, ¿no? Pensaba que estaba particularizando muy específicamente No, fue colores. mi impresión. Sí, la tierra, los verdes y los frutas, los colores frutales. Ahí está Luis, que fue el curador, que fue una Luis gracia. Graham ha Sí, estado Luis aquí, Graham sí. para mí fue en ese momento una aparición milagrosa, porque Sí. pasaron algunos escollos, como le pasa siempre a uno en esos procesos, y él había tenido compromisos cuando estaba supuesta a estar la exposición. Sí. Entonces la exposición se puso un poco más tarde, y él apareció y me llamó, y entonces fue como un milagro, porque sin él la exposición no hubiera sido tan completa. En su visita a mi estudio, él vio obras que conectaban, obras anteriores que conectaban, y él dijo, ¿eso va? Le dije, ¿tú lo estás filmando o me estás preguntando? Y él me dice, no, yo creo que eso debe ir. Y entonces, esa conexión que tiene el curador con la obra es lo que hace como que la obra, el público la pueda percibir de una manera más completa como producto completo de... ¿Cuántas obras se exponen en esta individual? Allá hay 24 obras. ¿Y todas de las mismas técnicas o explora en otras? Interesante pregunta, sí. Son 4 diferentes técnicas. Esta fotografía... intervenida, ¿no? Hay una sola fotografía que no está intervenida, pero es sumamente interesante porque no parece fotografía. Cuando la ve es un contraste muy marcado de unas piedras sobre unas bandejas muy vernaculares, hechas de madera, que se venden en la autopista, y unas naranjas agrias. Los higüeros, eso. Sí, no son higüeros, son de esa bandeja que hacen esa de bandejita madera. de madera, sí. Entonces, no parece una fotografía cuando la ves, pero cuando te acercas te das cuenta que no es una fotografía meramente, es una realidad de una luz muy fuerte sobre unos elementos que tú no llegas a identificar cuando lo ves muy de lejos. Sí. Y la fotografía no está impresa en papel, está impresa en ese material Sintra. Entonces hay fotografías sobre tela, que son grandísimas, como esa que teníamos del elemento que encontré del racimo deshidratado, que es 38 por 52. Que es una metáfora, ¿no? De cómo... Esa, exactamente. Esa obra... La azul, ¿no? Es impresa sobre tela. No, esa. No es la azul, sino la de la izquierda. Sí. Entonces, hay obras... bueno, déjeme terminar con esta parte y después voy a hablar. Sería interesante hacer esa dicotomía, verbalizándola. Esta fotografía, por un lado, fotografía intervenida, que Vianela nos lo dijo. Está la pintura, de por sí. Está la cerámica y está el grabado. Y decir que hay un lenguaje bastante diverso. Aquí ¿no? hay algo de eso. Sí, esas son las cerámicas. Exacto. Unas pintadas a la izquierda y las que están a la derecha. Que están cocinadas, pero no pintadas. Y esta obra. Entonces, decidí hacerlo así porque los detalles se pierden con el pintado y el glaseado. Okay. Hay un resurgir, ¿verdad, don Carlos Montesino? ¿Siente usted un resurgir, una visibilización del arte visual dominicano? En cuanto al interés general, sí, tanto de jóvenes que quieren introducirse estudiando las artes y las gráficas a la vez, porque esa es una de las cosas más interesantes que está pasando, es como el tumbar las murallas que existían entre una actividad y otra, entre lo gráfico, por ejemplo, la artesanía y las artes plásticas en general. Entonces todo eso se ha ido cayendo un poco antes de entrar al siglo XXI. Empezó a caer con lo que se llama el arte contemporáneo. Sí. Y por supuesto que se van a los extremos algunas personas, pero esa conjunción es muy interesante y creo que
podemos ver los resultados alrededor de lo que está pasando, ¿no? Sí, no. Veo un definitivamente. Carlos, el Centro León es sin duda quizás el principal, después del Museo de Arte Moderno, el principal depósito de las artes plásticas dominicanas. Tienen una colección. Tienen una colección de Maravillosa, larga sí, formidable, acumulación. Sí. ¿En qué medida también, no solo por la ubicación geográfica del Centro León, se podría hablar incluso de tu propia obra como parte de una forma regional de abordar los problemas o la naturaleza misma, Caribeña. la luz del Cibao? ¿Cuáles serían los referentes de ustedes en particular? A mí tú me traes mucha gente a la memoria, y no necesariamente santiagueros, incluso cubanos, algunos que son particularmente, que manejan este hiperrealismo, si se quiere. ¿De qué va para ti la pintura regional cibaeña? Ahora mismo no me viene a la memoria. Tiene un nombre. A todos les dan un nombre. Sí. Y la pintura vernacular de Santiago tiene un nombre. Digo de Santiago porque como de ahí vengo, porque regularmente en las artes genéricamente le llaman el arte naif, que aunque suene extranjero, así que sea internacionalizado, pero se le dice primitivista en español. Entonces, creo que así es o que ingenuo, le llaman. También. ¿Oh? O ingenuo. Ingenuo. Exactamente, arte ingenuo, que suena un poco extraño, Sí. pero el anterior suena bastante manejable para todo el mundo, pero ingenuo suena un poco como... Después vinieron las reglas. Novedoso, después, novedoso. sí. Pero todo eso significa lo mismo, eso es lo más importante. Sí. Entonces, ese arte vernacular tiene representantes bastante importantes e interesantes. Algunos llegaron a ser importantes y algunos que no han llegado a ser importantes son bastante interesantes. Yo soy profesor, como usted lo remarcó en principio. Eso me ha ayudado muchísimo a valorar eso desde mi solar cibaeño. Yo me siento muy universal y creo que antes de yo leer muchísimo, cuando joven, yo me sentía así. Ayer estaba hablando con alguien de Toñito, el de los 100, de los 500 locos. Ah, Claro. Zaglul. Sí, El doctor de Zaglul. Toñito Zaglul. Sí. Y es muy interesante cómo puede sentir uno que es negativo lo positivo. Y estamos hablando de lo atractivo que puede ser eso, y que se vea como positivo y que se vea como negativo. Entonces, el arte vernacular de nuestro país, estamos hablando en el país entero, porque hay, por ejemplo, Justo Susana, que no es cibaeño, hizo un trabajo ingenuo, bastante maravilloso. Sí, es cierto. Y él llegó a ser muy importante. Sí, lo Sumamente es. importante. Muy valorado, claro. Sí, y está Hugo Mata, de Santiago, De Santiago. que su pintura a veces parecen una fotografía retocada, dado el tema que estamos tratando con mi trabajo. Y son, como usted dice, es como te lleva a un viaje y te trae personajes incluso, porque de repente te hace una cocina con sus piedras sobre una banqueta extraña que no te imaginas cómo la fabricaron. Entonces, todas esas cosas son las que enriquecen de una manera como que te saca a flote la intelectualidad, aunque no sea intelectual. Y yo creo que eso le hace falta a los estudiantes hoy, ese interés por la literatura para canalizar lo que sienten. Yo estuve en la inauguración de la exposición más reciente de doña Elsa Núñez. Ah, sí, Allí estuvimos tomó la allí. palabra, creo Doña que nos saludamos, ¿no? Sí. Doña Marian de Tolentino pues presentaba la exposición y decía, entre otras cosas, dijo, que era un homenaje a la pintura. No sé si usted pudo apreciar ese concepto que para mí resultó fundamental, y dijo, hoy que tanto nos confunden con llamándole obras de arte a
a cualquier artefacto Ella es muy valiente. o instalación. Sí, fue muy contundente, digamos. Contundente, Sí. pero para mí también es una valentía. Yo también veo dentro aquí del que hay medio. una vuelta a la pintura, a lo fundacional, digamos, de las artes plásticas, en la obra de Carlos Montesinos. Sí, gracias. Me pareció interesante que él dijo o le llamó fotorrealismo a mi trabajo. Y voy a fundir esas dos concepciones que ustedes tienen. No tengo la intención de ser llamado, que mi trabajo sea estigmatizado de alguna manera. Yo me disfruto el proceso y ahora me lo estoy disfrutando más que nunca, porque dejé de trabajar cotidiana y constitucionariamente porque estaba enseñando demasiado. Yo enseñaba en 5 lugares. Wow. Y daba clases privadas también. ¿Usted es miembro del ADP? No soy de la ADP, lamentablemente, porque no soy profesor regular, sino profesor de arte. Bueno, Él es parte de un movimiento al que yo pertenezco. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Se pica siempre, se por A. Interesante, muy interesante. Entonces, cuando dices eso, me lleva a mí a lo que Marian escribió en mi primera gran exposición. Y digo mi primera gran porque yo hice una travesura. Cuando no me dieron el permiso para hacer, la anuencia para hacer una exposición individual en las Casas Reales, que ese era el lugar. Sí, aquello era Ese era la meca. El pináculo. La meca. Donde tú tenías que llegar. Sí. Y doña Marian me respaldó y conseguí casa de teatro e hice un experimento. Hice algo que le llamé experimento 0.5. Como que dice, no llega a una. Y la gente fue a casa de teatro pensando que iba a haber una casa de teatro, una obra de teatro. Yeah. Me pasaban de largo a la exposición, miraban algunas obras. ¿Dónde queda el ¿Y dónde teatro? está la obra? Aquí está la obra, yo les decía. Y fue como un Sí. performance cuando no se usaba. Claro, claro. El performance. Sí, ya, un visionario. Y lo que dices tú es una manera muy interesante también de decir algo en cuanto a eso. Pero realmente tú tienes alguna intención decorativa. Porque Es interesantísima la pregunta, porque no eres el primero en preguntarme eso. Creo que cada uno de nosotros tiene algo muy propio, algo no, tiene cosas muy de la personalidad, que no sé si desde el vientre lo trae porque la madre le cantaba o porque, etcétera, etcétera. Que yo creo que eso funciona. sí, yo también. Y yo no tengo la intención en absoluto de ser decorativo, pero no me ofendo cuando me dicen que mi obra es decorativa. Además, por favor, ¿cómo nació el arte? ¿Qué satisface el arte? Decoraban también igual. Pero Miguel sin Ángel ningún y sentido. Da Vinci andaban Pero decorando antes que eso, cúpulas vámonos a las cuevas. a las iglesias. Las cuevas ¿Se eran decoraba? un rito que al tiempo de disfrutar estaban clamando y llamando, atrayendo su casa. O sea, no la casa de vivir, la casa para comer. Claro. Entonces, yo no estoy haciendo eso, pero estoy remembrándolo y estoy parodiándolo a la vez. Porque yo estoy disfrutando con lo que yo como, con lo que me place. El caco de piña, como diríamos en buen dominicano, es algo tan bello, tan hermoso, que cómo yo puedo pasarlo por alto y no notarlo y para mí, inmortalizarlo. A mí me llama la atención, no obstante, y estaba pensando en Ureña Reed, y a propósito de lo erótico, de su poesía, me llama la atención que algo que usted disfruta, como es el ser humano en general, pues no quede de alguna manera también expresado en su obra. Que no Hay quede una también preocupación expresado. por la naturaleza, fundamentalmente. ¿Cómo así? El hombre, el elemento hombre, humano, la figura humana. El que mira la piña. Sí. Ajá, sí. El que mira la flor Hombre de o plata. mujer, el que mira la El piña. ser humano que- El ser humano que se come la piña. Sí, no llega a captar la belleza de eso, es lo que te quiere decir. No, que tú no lo reflejas. Una ausencia, digamos, de a ti mismo figura tú no humana. te reflejas en la obra como comedor de piña. Ah, no. O de banano, o No, de... no, porque no es una historia literal. Literal. No. O sea, no es que yo me impongo el no ser literal. Es que, como dije antes,
veo más el panorama completo de yo ser parte de esta comunidad, de la humanidad. O sea, comunidad, humanidad. Y a veces yo pienso que me estoy poniendo loco. Porque no viniste loco, sino que te has ido poniendo loco. Yo pensaba que eso venía del vientre también. Ay, qué muchacho tan célebre. Sí, muy cibaeño esa frase. Yo digo eso porque lo insistente en conmoverme me lleva a pensar, ven acá, yo me hablo a mí mismo, Carlos Montesinos, tú te estás poniendo loco. Pero dicho sea de paso, cuando mucha gente me pregunta que cómo estoy, yo le digo como loco. Que Dios me libre de cordura, dice una canción de Silvio Rodríguez. ¿Usted no ha oído maravilloso eso? eso. Sí. ¿En qué momento de la trayectoria artística se encuentra Carlos Montesinos? Eso por un lado. Hay una preocupación por la naturaleza, ya nos explicabas. Pero aquí hay un elemento. No hay una preocupación por la naturaleza. Hay un disfrute, un Hay vínculo, disfrute, hay un diálogo. Pero también Yanela tiene razón en cuanto a la preocupación, porque la preocupación para mí, y siempre le digo a los estudiantes cuando dicen que eso es un problema, yo le digo, no es un problema, el problema va a suceder cuando tú no te ocupes. Entonces, preocupación es lo que yo no puedo manejar, por lo que yo no puedo manejar y veo que está pasando. Bien. Entonces es como si yo le dijera, sin proponérmelo a la gente, o proponiéndomelo en algunos casos también, de que qué estamos haciendo con lo que realmente necesitamos. La naturaleza es nuestro soporte. Entonces la abeja, por ejemplo, si la abeja deja de existir, nosotros somos los próximos que nos vamos. Sí, la abeja está ya muy se presente. inventaron un dron que hace exactamente lo mismo que le hacen las benditas abejas, polinizar. Un dron. Sí, ayer lo leí. Sí. Ayer O porque sea lo que leí. quizás no... Eso va a encarecer mucho la miel de abejas natural. Sí, pero eso me Es preocupa. un producto caro, Sí. como quiera. Sí, sí. Pero, Bobby, te digo, es más el disfrute y después llega a hacer como un análisis de lo que está pasando. Fuera de las obras de Carlos Montesinos, si usted tuviera la posibilidad, ¿de quién compraría una obra? Estoy hablando... ¿Qué pregunta? Sé que no, porque a mí siempre me ha... ¿Qué compran los artistas, los pintores? No compra. Cuando deciden... No compra. Ah, la pregunta, ya entiendo. ¿Intercambian? Vende. Comprendo. Sí. Si fuera, me gustaría tener un cuadro de... Ahora lo entendí. Es que obra yo No, porque usted tuviera. viene de Giorgi Morel, por ejemplo. ¿Qué obra yo tuviera? Sí. Oh, no, ¿qué obra yo tengo? Sí. Ah, tiene. Sí, yo tengo obra de Susi de Pellerano, grabados. Tengo de Rosa Tavares una hermosa obra en mi sala. Tengo obra de Alberto Ulloa. Ah, el maestro. Maestro yo. Tengo de Cuquito Peña, que fue mi maestro. Quito Peña. Mi martillador cerebral. No era fácil ese señor, Sí, pero era intenso. maravilloso artista. Y tiene un museo bellísimo, el Museo Peña de Fillón. No. No Cuquito. pusieron Ah, la Cuquito, música ya. Cuquito. No, ¿No pusieron la música? sí. Ay, Peña qué de lamentable. Fillón, Peña de Fillón no fue profesor. Ah. No, en ningún momento. En ningún momento. No, Sí, él no bien, tuvo bien. interés en eso. Cuquito Peña, perdón. Sí, Cuquito Peña. Estuve... Sí, Peña de Fillón, gran maestro. Pero no tengo ninguna obra de él. Maestro, No creo que yo alcanzaría. maestro Carlos Queda Montesinos. pocos días Un para gran- ir al Centro Cultural del Un gran Indotel. honor tenerle aquí y Sí. compartir esta bella obra suya y bueno, y conocerle. Esta exposición extrasensorial hasta el 10 de diciembre en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones del Indotel. Y el día 15... En Nos Altos vamos de Chabón. a Altos de Chabón. Y se vende su obra. Claro que sí, todos los artistas esperan que la gente más que comprarlo le guste y después lo compre. bueno. Tiene- Claro. Hasta mañana, Hemos Yanela. conversado con don Carlos Montesinos, un gran artista plástico a quien recibimos con mucho aprecio, cariño y respeto. Gracias, maestro. Un Muchísimas gran gracias honor. a ustedes. Hay cita cultural mañana, pasado, todos los días. Les esperamos. Feliz martes.